Good morning from Spain. First of all, I want to apologize because I can't give my speech in English. My fluency is not enough, and maybe another year I can communicate with you in your language, in English. So I'm going to give my speech in Spanish. Buenos días. Lo primero que quiero es agradecer a mi maestra. En la primera diapositiva se ve mi maestra, la doctora Menéndez. La doctora Silvia Menéndez, agradecer al doctor Weiser la invitación en este congreso de bastante prestigio y mis disculpas una vez más por no poder estar presente, y la razón está abajo. En la parte de abajo de la diapositiva se ven mis padres, se ven papá y mamá, que ya tienen sus añitos, y coincide que en esta semana hace 60 años que se casaron y empezaron la andadura. Ahí se ve la diferencia, ¿no?, entre una foto de hace un tiempo y la de ahora. Aún así siguen felices y se les ve la misma cara de enamorados que tenían, ¿no? Entonces empezamos la conferencia. Voy a explicar un poco los mecanismos que subyacen bajo el dolor crónico. Nosotros nos dedicamos al tratamiento del dolor crónico, dirigimos 2 unidades de dolor, donde se hace tratamiento multidisciplinar en los pacientes que tienen dolor refractario. Realmente vemos casos bastante dramáticos, intentamos ayudar lo que podemos y hacemos protocolos multidisciplinares. En estos protocolos la ozonoterapia tiene su espacio. Ahora vamos a ver lo que es el dolor crónico, por qué el dolor se cronifica, por qué el dolor se convierte en un dolor enfermedad y en qué nos puede ayudar la ozonoterapia junto con otras muchas cosas para ayudar a nuestros pacientes. Entonces empezamos con la primera diapositiva. Yo pertenezco al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada y recientemente hemos puesto en marcha una cátedra de ozonoterapia y dolor crónico para intentar un poquillo, investigar y desarrollar aspectos de la ozonoterapia en medicina del dolor y en otras enfermedades. Siguiente. Lo primero es ¿qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Hay que decir que el dolor es un mecanismo de defensa. Sin dolor no habría vida. El dolor es nuestro amigo. El dolor es nuestro amigo. Si nosotros nos quemamos, el dolor sirve para que retiremos la mano. Luego es un mecanismo de defensa. Si nosotros nos fracturamos un hueso, el dolor es necesario porque nos va a dar la inmovilización para que la herida, para que la fractura en este caso pueda curar. A la izquierda de la pantalla vemos un dolor amigo, un dolor que nos ayuda. Sin embargo, a la derecha de la pantalla podemos ver una cicatriz. Es una cicatriz de una cesárea. Esa cicatriz es una cicatriz dolorosa, es un dolor dramático. No tiene sentido ese dolor. La herida curó hace tiempo, sin embargo, sigue doliendo. ¿Por qué duele esa cicatriz? Vamos a profundizar en esos mecanismos y vamos a ver cómo la ozonoterapia puede ayudar, pero como una parte más en un tratamiento multidisciplinar para ayudar a estos pacientes. Siguiente diapositiva. Primero recordar las vías nerviosas del dolor, los mecanismos del dolor. Cuando nosotros nos hacemos una herida, cuando tenemos una lesión, como se puede ver en la parte izquierda de la diapositiva, cuando tenemos una herida, pues ahí se ponen en marcha una serie de mecanismos bioquímicos que excitan, que irritan a una serie de terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas son los nociceptores, las terminaciones nerviosas encargadas de percibir la sensación de dolor. Esas terminaciones nerviosas son prolongaciones de una neurona, de una célula nerviosa. Una neurona que es la primera neurona de la vía nerviosa del dolor. Si vemos la diapositiva, ahí nos especifica que las vías nerviosas de transmisión del dolor son 3 neuronas, se componen por 3 neuronas. La primera neurona capta la señal del dolor desde la periferia, la segunda neurona, que está en el asta dorsal de la médula, recoge esa señal, se excita, se da por enterada de esa señal y la envía a la tercera neurona que está en el centro del cerebro, está en el tálamo. Entonces tenemos una señal de dolor que vemos que sube desde la herida, como se ve en la parte derecha de la diapositiva, que sube desde la herida
y llega hasta la corteza. Cuando la señal de dolor llega a la corteza cerebral, yo soy consciente de que tengo un dolor, yo soy consciente del dolor. Luego, más al centro de la diapositiva se ve otra imagen donde en rojo tenemos las vías de inhibición descendente del dolor. Eso es muy importante. Esas son vías nerviosas que sirven para bloquear que la señal de dolor no necesario, para bloquearla y que no llegue al sistema nervioso central. Son neuronas inhibitorias, inhiben la señal de dolor, hacen que esa señal de dolor de una herida que yo me he hecho y que llega al sistema nervioso central, no llegue al sistema nervioso central, por lo cual yo no percibiré dolor. Estas vías nerviosas son muy importantes, porque estas vías nerviosas son muy sensibles y se pueden estropear. Si estas vías nerviosas que inhiben el dolor no necesario se estropean, yo puedo sentir dolor sin razón. A mí me pueden hacer una extracción de una muela, resulta que hay un tiempo de curación y cuando ya ha curado la herida de la extracción, esas vías nerviosas se encargan de que la señal de dolor no se perciba. Si esas vías nerviosas no son eficientes, pierden su eficiencia, yo seguiré teniendo el dolor de la muela aún después de haber curado la herida. Eso es una neuropatización del dolor. Hay mecanismos de modulación del dolor. Hay unas vías nerviosas que llevan la señal del dolor hacia arriba y hay unas vías inhibitorias que hacen que la señal de dolor no necesaria no se manifieste. Siguiente. Así diferenciamos el dolor amigo, el dolor nociceptivo, el dolor que nos ayuda, lo vemos a la derecha de la diapositiva, es un dolor que nos ayuda, es un dolor amigo, es un dolor eficaz para que tenga lugar la curación de cualquier daño, una fractura, una quemadura, cualquier tipo de lesión. Y luego el dolor no necesario, el dolor neuropático, el sistema nociceptivo está alterado. Entonces, ese dolor neuropático es un dolor que se puede deber por una lesión de un nervio directamente o se puede deber a la alteración de determinados mecanismos que modulan la transmisión del dolor de una neurona a otra, que modulan la transmisión de la señal de una neurona a otra en su camino hacia el sistema nervioso. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, que las neuronas que tienen que frenar una señal de dolor y que no llegue al sistema nervioso central se estropeen. Eso es un dolor neuropático. Siguiente, aquí vemos ejemplos de dolor neuropático primario, debido a una lesión de un nervio periférico, un nervio se daña, por ejemplo. Si extraemos una muela del juicio, un cordal incluido, y cerca pasa el dentario, pues puede lesionarse el dentario. Tendríamos un dolor neuropático debido a una lesión. Tiene su explicación. Ese dolor neuropático en principio tendría buen pronóstico. También puede haber una fractura del cúbito y que tengamos una lesión del ulnar, del nervio cubital. Entonces, son lesiones primarias, son dolores neuropáticos que tienen una justificación. El dolor neuropático enfermedad es el que ya no tiene justificación, como vamos a ver a partir de ahora. Siguiente. Más tipos de dolor neuropático. En el lado derecho de la diapositiva podemos ver una neuropatía postherpética. Es una lesión típica de dolor neuropático. Un virus que afecta a la raíz nerviosa y entonces desmieliniza el nervio, la terminación nerviosa, y tenemos un dolor neuropático. También puede ser un dolor, como hemos visto antes, un dolor neuropático postquirúrgico. Hay una cirugía, termina el tiempo de curación y después del tiempo de curación de la cirugía sigue doliendo sin una justificación. Hay una alteración del sistema que modula el dolor. Hay una alteración del sistema nociceptivo. También podemos tener un dolor neuropático que venga del sistema nervioso central, como se ve en la parte izquierda de la diapositiva. En la parte izquierda de la diapositiva vemos un dolor después de un infarto, un dolor después de un accidente cerebrovascular. Es un dolor muy central, son dolores que no cambian, son dolores dramáticos, porque son dolores que no tienen cambios en su modulación. Son dolores devastadores, son muy difíciles de tratar. Luego ya estamos diferenciando entre un dolor periférico y un dolor central, entre un componente más periférico del dolor y un componente más central del dolor. En el caso del infarto cerebral,
tenemos un dolor neuropático central. En el caso de la neuropatía postherpética es un dolor neuropático más periférico. En el caso de un dolor por una extracción de una muela del juicio, tenemos una neuropatía por lesión de un nervio muy periférico. El dolor neuropático, como en el nervio tenemos sensaciones de dolor, pero también otras sensaciones, el mismo nervio lleva sensaciones de temperatura, táctiles, hay otros síntomas, hay otras distorsiones diferentes al dolor. Hay amplificación de la sensación táctil, es frecuente que en una neuropatía del nervio lingual los pacientes noten que les estorban las muelas, como si las muelas fueran más grandes de lo que son. O una prótesis que está adecuadamente puesta no se tolera bien. Es como si la prótesis estuviera sobredimensionada. No es verdad, es porque la alteración del sistema nociceptivo lleva también a esa sensación de amplificación de estímulos. Los estímulos se distorsionan, se amplifican. Luego también es importante la neuropatía diabética. No olvidemos que cuando tenemos un paciente diabético que tenga un dolor del tipo que sea, tenemos que tener en cuenta que puede tener un componente neuropático, porque la falta de vascularidad afecta a los nervios periféricos en el paciente diabético. Y también a la derecha de la diapositiva se puede ver cómo tenemos pues, la típica radiculopatía, una compresión de un nervio periférico que produce un dolor en el trayecto del nervio. Hay un dolor que sigue el trayecto exacto del nervio. Siguiente. Pero no es tan sencillo. Los dolores normalmente se mezclan, son dolores mixtos, donde hay una carga neuropática y una carga nociceptiva. Los dolores van cambiando con el tiempo, la cronicidad hace que el dolor vaya cambiando. Así tenemos el dolor mixto donde coexiste un dolor nociceptivo, un componente nociceptivo y un componente neuropático. Siguiente. Ejemplo de dolor mixto, la lumbalgia. En una lumbalgia con radiculopatía el dolor es mixto. Muchos pacientes se operan de columna porque tienen dolor de espalda y tienen una hernia. Pero hay muchas personas con hernia que nunca han tenido dolor. Se hizo una revisión en el año 82 en el British Medical Journal donde se hicieron resonancias a personas que nunca habían tenido dolor. Y resulta que la mitad de la población prácticamente tiene hernia, tiene estenosis de canal, tiene protusiones. Luego, no hay una correlación entre lo que se ve, que luego hablaremos más tarde, entre lo que se ve y lo que duele. El dolor va por libre, el dolor no se atiene a imágenes. En este caso, yo puedo tener una lumbalgia y tiene un componente muscular, que sería más un componente nociceptivo, porque tengo contracturas, que comprimen el trayecto del nervio, en este caso el ciático. El músculo piramidal se tensa y comprime el trayecto del ciático. Lo deteriora y ya tengo una neuropatía del ciático, ya tengo un dolor mixto. Eso no quita que además tengo una hernia y haya una compresión de la raíz del nervio, de la raíz nerviosa que luego contribuirá a formar el nervio ciático. Luego son dolores mixtos, es un dolor mixto típico. La lumbalgia normalmente es un dolor que tiene componente nociceptivo y componente neuropático. Por eso hay tanto, hubo en los años 80 tanto fracaso quirúrgico de espalda, porque la gente... Al paciente se opera porque tiene una hernia y resulta que parte del dolor no viene de la hernia. Sabemos que el síndrome post-laminectomía o síndrome de cirugía fallida de espalda es un síndrome que tiene que ver con esto, con las distintas fuentes del dolor lumbar, que dicho sea de paso es el más frecuente de la humanidad. Siguiente, y vemos otro tipo de dolor mixto. Este tipo de dolor mixto es la migraña. La migraña relacionada con un accidente con un síndrome de aceleración, con un whiplash. Sabemos que cuando hay un accidente de tráfico, cuando hay un golpe, ese bamboleo que se ve ahí que hace el cerebro dentro de una caja rígida como es el cráneo, ese bamboleo sensibiliza a las neuronas. Y entonces las personas cambian. Cambian porque empiezan a experimentar dolor no justificado, pero también pueden empezar a tener inestabilidad de ánimo. Está descrito que haya una sensibilización central, que después volveremos sobre sensibilización central, después de un accidente de tráfico. Y hay pacientes que nunca han tenido migraña, pero empieza la migraña después de un accidente de tráfico. Hoy sabemos que la migraña no es un dolor tan puro neurovascular.
En la migraña hay un componente neurovascular, pero también hay una sensibilización del sistema trigeminal, un componente neuropático y también un componente neuromuscular. La tensión muscular contribuiría a la perpetuación del dolor, a hacer que una migraña episódica, por ejemplo, se convierta en una migraña crónica. O sea, aquí confluyen estímulos neuromusculares, neurovasculares y neuropáticos. Siguiente ejemplo de dolor mixto, pues en una disfunción craneomandibular. En una disfunción craneomandibular vemos la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos, la tensión muscular digástrica posterior, parafaringea, musculatura lingual, puede comprimir el trayecto del lingual, por ejemplo, y que termine o que empiece a aparecer sintomatología de neuropatía lingual, porque el nervio sufre de esa compresión crónica. Luego son dolores mixtos. Nosotros tenemos que tener una estrategia terapéutica para ir discriminando en el dolor de nuestro paciente cuánto hay de neuropático, cuánto hay de nociceptivo. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de sensibilización central. La sensibilización central es cuando el sistema nervioso central empieza a verse distorsionado y empezamos a tener ya dolor patológico, dolor aberrante, dolor no necesario, dolor que no sirve, dolor que no ayuda, dolor enfermedad. Vamos a repasar un concepto muy interesante de un farmacólogo eminente que es Stephen Stahl. La siguiente diapositiva lo podemos ver, que son los conceptos de dolor, sistema nervioso anatómicamente mantenido, que lo vemos a la izquierda de la diapositiva, y sistema nervioso bioquímicamente mantenido. A la derecha de la diapositiva, perdón, a la izquierda de la diapositiva vemos el concepto clásico de comunicación entre las neuronas. Una neurona se estimula, segrega neurotransmisores, las neuronas son células secretoras, ellas lo que hacen es producir neurotransmisores. Esa neurona, cuando recibe un estímulo determinado, produce sustancias. Esas sustancias son neurotransmisores. Esos neurotransmisores, la neurona los suelta al espacio intersináptico, que lo vemos en la diapositiva, entre una neurona y otra, y cuando la siguiente neurona, la neurona que capta esos neurotransmisores, pues entonces responde en consecuencia, se ve estimulada y responde en consecuencia. Pero hay un sustrato anatómico, hay una relación anatómica entre ambas neuronas, hay una cercanía física entre ambas neuronas. Una neurona produce unos neurotransmisores, los suelta al espacio intersináptico y la otra neurona los capta en la postsinapsis. Presinapsis, postsinapsis. En la presinapsis hay una suelta de neurotransmisores y en la postsinapsis se captan para que la neurona actúe en consecuencia. Ese es el concepto del sistema nervioso anatómicamente mantenido. Pero hoy día sabemos que existe otro concepto, que es el sistema nervioso bioquímicamente mantenido. ¿Qué significa? Como vemos a la derecha de la diapositiva, cuando una neurona o una red de neuronas se excitan, esa gran producción de neurotransmisores, esa suelta de neurotransmisores en el espacio intersticial, en el medio entre las células nerviosas, pueden alcanzar otras redes diferentes. Y esas redes diferentes que están en distancia, pues tienen otra misión, controlan las emociones, tienen otras funciones, con lo cual resulta que la excitabilidad de un grupo de neuronas con el tiempo puede llegar a afectar a otras neuronas lejanas cuyas funciones, como digo, son distintas. Eso es el sistema nervioso bioquímicamente mantenido. Siguiente. Vamos a recordar una vez más, ya hemos hablado de las vías nerviosas del dolor, vamos a repasarlas. Aquí es un modelo de dolor craneofacial. Entonces se ve la primera neurona, que en este caso estaría en el ganglio de Gasser. Sería el equivalente al ganglio de la raíz dorsal. Tenemos la segunda neurona, que estaría en el núcleo caudalis del trigémino, que normalmente el equivalente en la médula sería el acto dorsal. Y tenemos la tercera neurona, que es común, que la vemos en el tálamo. La señal excitatoria del dolor pasa de primera neurona a segunda neurona, pasa a tercera neurona y de tercera neurona a la corteza. Cuando llega a la corteza yo siento dolor. Si la señal no llegara a la corteza yo no sentiría dolor en ningún momento. Siguiente. Ahora tenemos fenómenos de
de divergencia y convergencia neuronal. Quiere decir que una misma neurona puede afectar la dinámica de trabajo de más neuronas. Si la neurona roja, que viene del trapecio, porque tengo un dolor en el trapecio, en esta zona, está excitada, resulta que esa neurona roja contacta con la neurona azul. Y en mi sistema nervioso central puedo ver una sensibilización de la neurona azul. Y la neurona azul viene de la articulación temporomandibular. Luego yo percibo dolor del trapecio y percibo dolor de la articulación temporomandibular. Y a mí me operan de la articulación temporomandibular. Sin embargo, me sigue doliendo, porque hay una divergencia neuronal. También puede haber convergencia de las redes neuronales del dolor, del sistema nociceptivo, enlaces de señales del sistema nociceptivo de distintas neuronas, de distintas zonas en el sistema nervioso central. Eso justifica que yo puedo tener un daño en una zona y que el dolor lo perciba en otra zona. Son mecanismos de convergencia y de divergencia neuronal. Varias neuronas que conectan entre sí y dan lugar a ese cúmulo a esa comunicación de redes. Siguiente. Aquí estamos en la sensibilización central. Fijaros que hace falta que el dolor sea crónico. Cuando hay un dolor crónico, hace falta tiempo, por el concepto del sistema nervioso bioquímicamente mantenido, ya no solo se me afecta el sistema nociceptivo, el sistema de neuronas cuya misión es percibir dolor, también está afectado pues, el sistema límbico, que lo vemos ahí, de color rosa, encima del tálamo, y entonces tengo cambios en las emociones. O se afecta el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y ya tengo cambios hormonales, o cambios en la dinámica del sistema nervioso autónomo y cambia la capilaridad, cambia la vascularidad, o cambios en las redes que regulan el sueño. Ya estamos ante una situación diferente. Ya empezamos a hablar de sensibilización central. Aquí está todo sensible. Puedo tener hipersensibilidad a los olores, hipersensibilidad auditiva. Todo eso lo vemos en los pacientes y depende del tiempo. Eso es la cronificación del dolor. Ya estamos hablando del dolor enfermedad, no del dolor síntoma que me ayuda. Siguiente. Esto es el caso más dramático. Aquí hubo una lesión, me quitaron una muela, la lesión curó, como podemos ver, pero la segunda neurona, la neurona del núcleo caudales, vemos que sigue excitada. Ella, por libre, sigue disparando, sigue irritando, sigue produciendo ahí una serie de sustancias químicas, que ahora después veremos, que estimulan neurona talámica y yo percibo dolor. Esto es un dolor neuropático, es un dolor central. Cuando hablamos de dolor central nos referimos a hiperactividad en la segunda neurona y en la tercera neurona del dolor. Dolor periférico es hiperexcitabilidad de la primera neurona. Esto es dramático. Siguiente. ¿Qué es la sensibilización primaria? La sensibilización primaria es cuando tengo una lesión periférica en una zona determinada, ahí empiezan a acumularse una serie de sustancias excitadoras, estimuladoras de la neurona. Esas sustancias, cuando las terminaciones nerviosas las captan, como dijimos antes, se excita la neurona que empieza a producir neurotransmisores excitadores. Glutámico, péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, sustancia P principalmente. Ahí tenemos una sopa bioquímica, una serie de sustancias que va a implementar, va a facilitar la sensación del dolor, que da lugar a la señal que va a subir hasta el sistema nervioso central. Tenemos zonas donde se acumula esa sopa bioquímica, interleuquinas proinflamatorias, ATP, neurotransmisores, son sustancias excitadoras, estimuladoras, ¿vale? Esas sustancias, donde estén, son la fuente del dolor. Pueden estar a nivel periférico, como se ve en la diapositiva, pueden estar en el ganglio, en este caso en el ganglio de Gasser, pueden estar en el núcleo caudalis o pueden estar en el tálamo. Donde está la sopa bioquímica es donde está nuestro enemigo, es donde está la fuente del dolor. Nosotros tenemos que regular esa inflamación. Ahí hay neurotransmisores, ahí hay interleuquinas proinflamatorias, ahí hay macrófagos, células del sistema inmune. Por eso ahora el dolor crónico, el concepto moderno de la medicina del dolor crónico es
neuroinflamación, neuroinmunidad. Por eso todo influye en el dolor crónico. Por eso nuestro paciente tiene que dormir bien, tendremos que mandarle una dieta, tendremos que conseguir el equilibrio del paciente para poder ayudarle a recuperar su calidad de vida. El dolor crónico no hablamos de curación, hablamos de ayudar a vivir, de recuperar calidad de vida. Siguiente. Ahí tenemos la sensibilización periférica primaria. Ahí tenemos como en el esquema, en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda de la diapositiva se ve la lesión y cómo se ve esa sopa bioquímica, esos factores de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 10, ATP, todo eso lo que hace es excitar el terminal de la primera neurona, hacer que la primera neurona empiece a producir neurotransmisores y, independientemente de la fuente del dolor, sea un tipo de lesión u otra, el mecanismo es el mismo. Al final vamos a tener una hiperexcitabilidad de esa primera neurona que empieza a trabajar más rápido de la cuenta, producirá más radicales libres. Las células, cuando trabajan, producen radicales libres. Los radicales libres es lo que produce la célula cuando hace un trabajo determinado. Los sistemas antioxidantes son los que limpian los radicales libres. Estamos viendo que el dolor crónico es un problema de estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es el acúmulo de radicales libres. Luego, si tengo una hiperexcitabilidad de una célula nerviosa que se mantiene en el tiempo, esta célula nerviosa producirá más radicales libres. Si produce más radicales libres y los antioxidantes no son suficientes, entra en situación de estrés oxidativo. Tiene más radicales libres de la cuenta. Hiperexcitabilidad, estrés oxidativo de las neuronas y puede que estas neuronas, como todas las células, cuando estén muy estresadas, cuando tengan mucho estrés oxidativo, se planteen si tienen que suicidarse, apoptosis, muerte celular programada. Recordemos que las células están programadas para suicidarse si van a estorbar al órgano. Muchas veces la célula decide entre suicidarse o malignizar. Entonces todo esto empieza a estar relacionado. Son conceptos importantes que tenemos que aprender, que son la medicina del dolor. Siguiente. Como hemos dicho, entre el dolor agudo y el crónico hay un tiempo. Todo dolor crónico que devasta la vida de una persona, de una familia, empezó siendo agudo. Hay que meterse en la cabeza que cómo empezó, qué pasó. Algo pasó para que un dolor agudo, un dolor amigo, un dolor en principio necesario, se cronifique y se convierta en un drama. Hay un trasiego entre el dolor agudo y el dolor crónico. Consideramos que un dolor crónico es un dolor que no tiene sentido. A partir de 3-6 meses, cualquier lesión debería curarse. Y si no se cura, el dolor ya no sería útil. No tiene sentido, porque si en ese tiempo no se cura, ya no se va a curar. Entonces, ahí vemos que el trasiego entre el dolor, en la diapositiva, agudo, y el dolor crónico, no hay una barrera. Va habiendo una degeneración. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Qué mecanismos ocurren para que un dolor agudo se convierta en un dolor crónico? Para que un dolor neuropatice, para que un dolor periférico se convierta en un dolor central que se perpetúe. Vamos a ver algún mecanismo que ya conocemos. Siguiente. En la diapositiva, en la parte izquierda de la diapositiva, vemos esa sinapsis, ese espacio intersináptico, vemos una neurona, un terminal presináptico de la primera neurona, que se ve de color morado, y se ve cómo ahí esa neurona que está excitada soltaría cantidad de neurotransmisores, por ejemplo el glutámico. El neurotransmisor excitador más importante es el glutámico. Y ahí vemos cómo hay una suelta de glutámico. Y la segunda neurona, se ve el espacio intersináptico y a nuestra derecha, a la izquierda de la diapositiva, se ve el espacio, se ve la postsinapsis. Ahí es donde estarían los receptores que tienen que captar esos neurotransmisores que caen al espacio intersináptico, ¿vale? Vamos a ver qué fenómenos ocurren aquí, entre la primera y la segunda neurona. Es fundamental lo que ocurre en dos zonas concretas con esa sopa bioquímica, con esa hiperexcitabilidad. Lo que ocurre en el ganglio de Gasser, o lo que sería el ganglio de la raíz dorsal, y el nucleus caudalis, lo que sería el asta dorsal. Siguiente. En la siguiente diapositiva
tenemos que vamos a repasar un concepto claro de todas las células, incluidas las neuronas, las células nerviosas. A la derecha de la diapositiva se ve que todas las células funcionan lo mismo, tienen un diálogo entre la membrana y el núcleo. Una célula capta su entorno, de su entorno capta una serie de señales, esas señales hacen que unos mensajeros las transmitan al núcleo, que es el cerebro de la célula, y el núcleo condiciona la producción de una sustancia y gestiona la situación que sea. Puede ser una situación estresante del tipo que sea, ¿no? Entonces aquí hablamos de segundos mensajeros, terceros mensajeros. Aquí vemos en el lado derecho de la diapositiva cómo hay una captación de un primer mensajero que sería algo del entorno, en este caso podría ser un neurotransmisor excitador que cae al espacio intersináptico, podría ser glutámico, y el receptor de la membrana de la célula reacciona produciendo unos mensajeros, una proteína quinasa, que activan un factor de transcripción que entra en el núcleo, que da una orden para que se active un gen, y ese gen se activa y la célula sintetiza una proteína, sintetiza cualquier sustancia para defenderse. Siguiente, teniendo esto en claro, volvemos al discurso anterior. Aquí tenemos en azul tenemos el terminal presináptico. Eso sería la primera neurona, la que está excitada y la que está liberando más, por ejemplo, glutámico de la cuenta. Y la segunda neurona, que se ve abajo, es la neurona receptora. Vale. Esta diapositiva corresponde a una situación de no dolor. Ahí no tenemos dolor. Cuando no tenemos dolor, la primera neurona descarga una cantidad de glutámico al espacio intersináptico, como se puede ver en la diapositiva. Esa cantidad de glutámico está limitada. Y ese glutámico va a los receptores AMPA. Son unos receptores que no tienen que ver con el dolor. Y podemos ver que en la postsinapsis, en la membrana de la segunda neurona, hay unos canales que están en color rojo, donde hay unas bolitas amarillas que son magnesio, y el magnesio está taponando esos canales, que son canales de calcio. Tenemos que recordar otro concepto básico. Cuando una carga positiva, calcio, el calcio es una carga positiva, entra dentro de una neurona, la estimula, la excita, irrita, estresa a la neurona. Esa es la base de la transmisión, ¿vale? Cuando una carga negativa entra en una neurona, lo que hace es tranquilizarla, inhibirla. Cuando una carga positiva, como el calcio, entra en la neurona, despolariza a la neurona, aumenta la polaridad, pierde polaridad de membrana. La membrana de la neurona es como una pila, ¿vale? Entonces, en situación de no dolor, no hay una excitabilidad importante entre primera y segunda neurona, porque no hay dolor, y entonces vemos que los canales NMDA, los canales rojos son muy importantes en el dolor, se llaman canales NMDA, están bloqueados por un magnesio. En esta situación, insisto, no tenemos dolor. Siguiente diapositiva. Hay una excitabilidad, hay un daño periférico, se estimula la primera neurona y empieza a multiplicar la producción de sustancias excitatorias. Glutámico, péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, sustancia P. Vamos a hablar del glutámico. Aumenta el glutámico, no se ve bien en la diapositiva, pero hay más cantidad de glutámico en el espacio intersináptico. ¿Qué ocurre? Al haber más excitabilidad, podemos ver que el magnesio se desplaza y deja abiertos los canales de calcio, los canales NMDA, con lo cual entra calcio a la neurona empieza a entrar calcio. Cuando entra calcio a la neurona se excita. La neurona recibe una señal de excitación y la neurona empieza a trabajar más rápido, ya está produciendo más radicales libres. Es muy importante hablar de estrés oxidativo en dolor crónico porque el ozono actúa disminuyendo el estrés oxidativo. Es de lo mejor que hay para defendernos contra el estrés oxidativo. Por eso es muy importante. Entonces, siguiente diapositiva, aquí ya hemos visto que tenemos dolor y ahora, como consecuencia de la señal que recibe esa neurona de hiperexcitabilidad, hay una transmisión
primer mensajero sería el mismo glutámico, segundo mensajero, entra un tercer mensajero al núcleo, activa, da una orden al núcleo y empieza la producción de determinadas proteínas. Y resulta que esas proteínas son más canales NMDA. Y en esta diapositiva vemos que en vez de tener 3 canales rojos NMDA, tenemos 5. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que con el mismo estímulo que yo tenía al principio, con el mismo estímulo que me lleva desde la presinapsis, desde esa primera neurona a la segunda neurona, está respondiendo de forma amplificada. Se me está amplificando la señal de dolor. Esto es lo que se llama el wind-up, el reclutamiento, la amplificación de la señal de dolor que viene desde la periferia, desde la primera neurona, hacia la segunda neurona, hacia los centros superiores. Entonces, esto es la clave, una de las grandes claves del dolor crónico, del dolor neuropático, el aumento, la amplificación de la actividad de las vías nerviosas aferentes, las que nos llevan la señal de dolor hacia arriba. Son vías nerviosas que están amplificadas. Siguiente. En esta diapositiva tenemos varias publicaciones donde nos hablan de las células, de las células gliales, de las células de la glía. Las células de la glía son fundamentales en la transmisión del dolor, en mantener esa hiperexcitabilidad entre primera, segunda, tercera neurona. Hasta hace poco las células gliales eran meras células de sostén. Ahora vemos que tienen una actividad muy importante porque mantienen esa sopa bioquímica, mantienen esa hiperactividad, esa excitabilidad de la señal dolorosa hacia aferente, hacia arriba, hacia el sistema nervioso central, hacia los centros superiores. Siguiente. Ahí vemos cómo la actividad de las células gliales produce un aumento del nivel intracelular de calcio, o sea, excitabilidad, despolarización, estrés oxidativo, aumenta la expresión de interleuquinas proinflamatorias, 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral, cómo aumentan las prostaglandinas, óxido nítrico, ATP, sustancias excitadoras que componen esa sopa bioquímica que allá donde esté excitará y mantendrá la señal dolorosa, la inflamación neurógena, inflamación de las neuronas, en este caso del sistema nociceptivo, que es el sistema que regula los mecanismos del dolor. Siguiente. Gracias a Dios, la naturaleza nos ha dado mecanismos inhibitorios del dolor, mecanismos para frenar esta situación de hiperexcitabilidad, de hiperactividad, de estrés oxidativo en las neuronas, en los circuitos aferentes hacia el sistema nervioso central. Son neuronas inhibitorias. Lo mismo que las células de la glía, hemos visto que están excitando, tenemos grupos de neuronas que son neuronas inhibitorias. Hablamos al principio de esta conferencia de las vías de inhibición del dolor, vías nerviosas, neuronas, que desde centros superiores, desde el córtex frontal, por ejemplo, sustancia gris periacueductal, mandan señales hacia abajo para bloquear y que no suba la señal de dolor no necesaria, que no tenga sentido, ¿vale? Son mecanismos de inhibición del dolor. Esos mecanismos dependen de neuronas inhibitorias, neuronas que producen GABA. Lo mismo que el neurotransmisor excitador por excelencia era el glutámico, y hemos hablado del glutámico, que es excitador, que produce la entrada de calcio, despolarización de neuronas, actividad NMDA, pues resulta que el neurotransmisor inhibidor por excelencia es el GABA. El GABA hace que las neuronas frenen su actividad, abriendo canales de cloro. El cloro es negativo. Como el cloro es negativo, el cloro lo que hace es dar paz a la hiperactividad de la neurona. El cloro hiperpolariza, favorece el freno de esa hiperactividad de la neurona azul que estamos viendo. Esa neurona presináptica, que es la azul, se ve frenada por la actuación mediante el GABA de las neuronas inhibitorias que vemos alrededor. Son las neuronas verdes que se ven, ¿vale? Pero, ¿por qué es tan importante el dolor? ¿Por qué el dolor se neuropatiza? ¿Por qué fracasan estos mecanismos de inhibición del dolor? En la siguiente diapositiva es una publicación muy curiosa. Habla de una canalopatía, enfermedades de los canales, como los canales que hemos visto en NMDA, de las neuronas que codifican el dolor, de una parte de canales, de una parte de neuronas
del sistema de dolor. Resulta que hay familias hindúes que no pueden sentir dolor. Es una publicación donde habla de familias que no tienen capacidad de percibir dolor. Es imposible que perciban dolor. ¿Qué ocurre? El dolor es fundamental, es el mecanismo de defensa más importante que tenemos. El dolor es necesario para la vida. El dolor es tan importante que la naturaleza prefiere que vivamos toda la vida con un dolor a que no tengamos dolor. Estas familias mueren muy jóvenes, tienen lesiones desde pequeños, trabajan de faquires, pero hay gente que muere muy joven, son gente que no tiene ese gran mecanismo de defensa que es el dolor. Por eso el dolor es tan importante. Al ser tan importante, siguiente diapositiva, en esos mecanismos de excitación que tenemos en ese entorno neuronal del que venimos hablando un rato, en ese entorno de sopa bioquímica, de hiperexcitabilidad, de sustancias excitadoras, por eso hablamos de excitotoxicidad, resulta que las neuronas inhibitorias son más sensibles al estrés oxidativo. Son más sensibles y en ese entorno de estrés oxidativo, en el sistema nociceptivo, las neuronas inhibitorias fracasan, entran en apóstosis, se suicidan. Ahí se puede ver en la diapositiva cómo la interneurona inhibitoria muere, muerte celular programada. Luego ya estoy teniendo un problema y es que mi sistema de inhibición del dolor, la mitad de mi sistema de neuronas que condiciona que a mí me duela o no, fracasa. Fracasa el freno del dolor no necesario. Y esa es otra de las claves para la neuropatización del dolor. Hay enzimas apoptóticas, enzimas que dan la orden de suicidio celular. Luego ya tengo una amplificación de la señal de dolor que sube y un no freno, una no actividad adecuada de las neuronas de los sistemas de inhibición del dolor. Siguiente, hay más mecanismos descritos de fracaso de inhibición del dolor. Luego tenemos las metaloproteasas. ¿Qué son las metaloproteasas? Las metaloproteasas son enzimas que necesitan un metal para actuar y ellas, su misión es que haya una buena comunicación entre las células. En este caso neuronas, que haya una buena comunicación. Entonces ellas tienen una actividad que puede ir a favor o puede ir en contra de la neuropatización del dolor, porque ellas se encargan de que haya fluidez de comunicación entre las células, se encargan de que el fluido, la matriz intercelular degradan esa matriz, pero también pueden degradar la mielina. La mielina es fundamental para una buena actividad de los nervios. Hablamos de neuropatía postherpética. El virus del herpes zóster lo que hace es quitar la mielina del nervio periférico. Luego las metaloproteasas son un arma de doble filo. Vemos en la diapositiva que lo mismo pueden ir a favor que en contra. Hoy sabemos que hay actividad de metaloproteasas, la 9 y la 2, que están muy relacionadas con la neuropatización del dolor. Todo esto ayuda a mantener ese estado de hiperexcitabilidad. De hecho, están relacionadas con la actividad de la glía, que hemos visto que parece ser más crucial de lo que creíamos hace unos años. Siguiente. Publicaciones, aquí tenemos publicaciones recientes donde ya se relaciona lo importante que es el papel de la actividad metaloproteasa en el dolor neuropático. Siguiente. Ahora hablamos de un dolor que quizás sea el dolor más frecuente de la humanidad y el que menos se diagnostica. Es el dolor miofascial. Mio significa músculo. Es un dolor de origen muscular que se centraliza. Hay una hiperactividad que viene del músculo y esa hiperactividad hace que en las neuronas del sistema nervioso central empiecen a contactar con neuronas cuya misión es percibir dolor de otras zonas. Yo tengo un punto gatillo, como se ve en la diapositiva, y tengo una zona de dolor referido. O sea, yo tengo una zona de fuente de dolor y el dolor lo puedo percibir en una zona distante. Eso es porque hay una hipersensibilidad central, eso es porque hay fenómenos de divergencia central. El dolor miofascial, por definición, es un dolor central y quizás es el dolor más frecuente y el que menos se diagnostica. Nosotros tenemos que empezar tratando los cuadros de dolor crónico teniendo en mente que casi siempre hay un componente miofascial, sea primario o secundario, porque la musculatura es muy importante. Quizás la musculatura es lo que más duele y el dolor muscular no se ve. Entonces,
esa musculatura reclutada y tensa, esa musculatura que se acorta, que deja de funcionar adecuadamente, tiene menos oxigenación y se desarrollan bandas fibrosas dentro de esa musculatura. Podemos ver que hay bandas fibrosas que impiden la distensibilidad adecuada del músculo. Siguiente. Con lo cual, si el músculo no tiene distensibilidad, disminuye la oxigenación. Cuando se han hecho estudios de electromiografía en esas bandas fibrosas, lo que se ve es que hay fenómenos de hiperexcitabilidad mantenida, hay una hiperexcitabilidad mediada por acetilcolina, pero esa hiperexcitabilidad no es suficiente como para producir una contracción del músculo, un acortamiento efectivo que yo vea. Sin embargo, sí mantienen esa actividad de la sopa bioquímica, de los mediadores algogénicos, de los mediadores del dolor, de las sustancias que excitan el dolor. Siguiente. Como hemos dicho, bandas fibróticas, falta de distensibilidad. Si hay una falta de distensibilidad, hay una falta de oxigenación. El músculo, cuando está en acortamiento, en una posición isométrica, o sea, no cambia la longitud, cuando está el músculo tenso, cuando cogemos una pesa, el músculo está en isometría, no cambia la longitud. Cuando yo hago esto muchas veces, el músculo cambia de longitud. Si yo tengo el músculo con una pesa en isometría, aquí hay una tensión mantenida, disminuye el riego sanguíneo. Por eso me canso y me duele pronto. Sin embargo, yo esto lo puedo hacer muchísimas veces y no me canso, porque aquí estoy manteniendo una movilidad muscular y por tanto tengo menos niveles de falta de oxígeno, de hipoxia. Como se ve en la radiografía, si hay rigidez, hay menos distensibilidad, hay más hipoxia, hay menos trasiego sanguíneo, hay tensión en los capilares que se cierran. Eso produce una vasodilatación reactiva porque el organismo lo que quiere es que vaya más sangre al músculo y eso puede producir un edema y puede producir más sustancias, sustancia P, más sustancias algogénicas, más sustancias del dolor. Sustancia P, péptidos relacionados de la calcitonina, histamina, serotonina, ATP, todo lo que venimos hablando que nos sirve para estimular esa señal nociceptiva ascendente. Siguiente. Luego, en la clínica, ¿qué veré yo en mis pacientes? Pues veré que hay rigidez y hay dolor muscular. Y luego hay fenómenos de dolor referido, es lo que hemos dicho de la sensibilización central, de un fenómeno de hiperexcitabilidad central. Neuronas del sistema nervioso central que corresponden a otras zonas del campo periférico de sensibilidad se activan. Entonces, yo puedo tener un origen de un dolor miofascial, como veíamos en la primera diapositiva, en este músculo, en el trapecio, y por una divergencia neuronal central se sensibiliza a la neurona que se encarga de coger la sensación dolorosa de la articulación temporomandibular y a mí me duele la articulación temporomandibular. Son patrones de dolor referido que están perfectamente descritos y tipificados. Cualquier músculo puede doler y puede producir un síndrome de dolor miofascial, donde esté. Y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes, porque es la primera clave del dolor crónico, o una de las grandes claves del dolor crónico, del tratamiento, cuando yo tengo que empezar con mi estrategia de discriminar qué es lo que duele y qué es lo que no duele. ¿Vale? Luego, esa hiperactividad neuronal también afecta no solo a las neuronas sensitivas, sino a las neuronas motrices. Luego, entonces, la motoneurona está hiperexcitada y se estresa, con lo cual puedo tener falta de coordinación, no solo dolor. El síndrome miofascial, hablamos de dolor miofascial, pero no es solo dolor. Es dolor, pero también es falta de fuerza, también es falta de coordinación, también es sensaciones disestésicas, parestésicas. Eso también tiene que ver con el síndrome miofascial. Y por último, el reclutamiento muscular hace que cuando unos músculos fracasan, otros músculos se exceden en su función porque tratan de ayudar. Y esos músculos a su vez fracasan y entonces el dolor se va extendiendo. Hay un reclutamiento del dolor, hay una extensión del dolor. El paciente empieza a doler la mandíbula, pero al poco tiempo le duele el cuello y después le duele el trapecio, después le duele el redondo, le duele el infraespinoso, le duele el angular y le duele el brazo. Son patrones de dolor referido y patrones de reclutamiento del dolor. Esto es muy importante porque el dolor miofascial, el síndrome de dolor miofascial, es de lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es el dolor más frecuente, pero el que menos se diagnostica. Da igual que sea una disfunción del suelo pélvico, la musculatura del suelo de la pelvis, que una disfunción craneomandibular.
El fenómeno es exactamente el mismo. Como veremos después, da igual la fuente primaria del daño. Los fenómenos de dolor son los mismos, estén donde estén. Siguiente. Y aquí estamos hablando ya de sensibilización central. Son síndromes de hipersensibilidad generalizada en el sistema nervioso central. Aquí ya no solo estamos hablando de una amplificación del sistema nociceptivo. Aquí ya no es solamente que yo perciba un dolor amplificado o perciba un dolor que no tengo que percibir. Si yo tengo el sistema nociceptivo mal, me puede doler un abrazo, me puede doler un roce. Eso se llama alodinia. Alodinia es cuando algo que no tiene que doler, duele. Y también hay una hiperexpresión de la actividad de las neuronas nociceptivas cuando actúan teniendo que actuar. Se llama hiperalgesia, hipersensibilidad. Hiperalgesia es cuando algo que normalmente duele, me duele más o me dura más. El mismo estímulo doloroso pequeñito, yo lo vivo amplificado. Lo que a mi compañero le duele poco, a mí me duele mucho y me dura mucho tiempo. O bien me duele un roce. Esas son distorsiones del sistema nociceptivo. Ya estamos pasando a la clínica. Mi paciente nota alodinia, dolor de un estímulo no doloroso, o hiperalgesia, amplificación de un dolor. Lo que duele, le duele mucho más. Pero también esa hiperactividad afecta a otro grupo de neuronas. Acordaros del sistema nervioso bioquímicamente mantenido. Afecta a neuronas con otras funciones. Neuronas de las emociones, hipersensibilidad emocional, como vemos en la diapositiva, alteraciones del sistema nervioso autónomo, eso me va a alterar la vascularidad, la capilaridad, el riego capilar. A lo mejor resulta que me hago una herida y tarda más en cicatrizar. Puede ser. Hipersensibilidad a todos los niveles. Se ha medido hipersensibilidad olfatoria, auditiva. Estamos ya en los síndromes de sensibilización central, que pueden afectar hasta la actividad de las vísceras. Hasta la actividad de las vísceras. Siguiente, síndrome de sensibilización central, pues tenemos la disfunción craneomandibular, la migraña crónica. Cualquier dolor que se hace crónico puede convertirse en un síndrome de sensibilización central, cuando activa de determinada manera, como hemos estado viendo, en el sistema nervioso central, sistema nociceptivo y otros sistemas. Disfunción craneomandibular, disfunción del suelo pélvico, síndrome de colon irritable, síndrome de cistitis intersticial. Todo esto son síndromes de sensibilización central. Síndrome de fatiga crónica, síndrome de hipersensibilidad química múltiple, todo eso son síndromes de sensibilización central, donde el paciente no solo tiene dolor, tiene muchas más cosas, aparte de dolor. Siguiente. Hacemos un pequeño recorrido por la literatura y nos encontramos con trabajos como este. Osteoartritis como síndrome de sensibilización central. Un dolor de una osteoartritis donde esté, si lleva el tiempo suficiente, pues produce un estímulo nociceptivo y como resultado de la hipersensibilidad periférica me desemboca una hipersensibilidad central. Son estudios preclínicos demostrando estos mecanismos. Siguiente. Más modelos animales donde se puede medir este fenómeno de hiperexcitabilidad central, de sensibilización central, desde un modelo osteoartrítico. O sea, yo puedo infringir un modelo, una artritis, a un ratón y puedo medir qué actividades centrales tienen lugar, qué hiperactividad central tiene lugar y qué cambios en el sistema nociceptivo pueden llegar a distorsionarlo. Y cómo los ratones con un tiempo de osteoartritis tienen más sensibilidad al explorarles zonas de dolor que en zonas que no tienen nada que ver con la osteoartritis, zonas distantes. Siguiente. Esto es muy importante porque el dolor no se ve. Aquí llama la atención sobre cómo nosotros podemos tener una imagen de osteoartritis determinada y sin embargo no corresponde con el dolor. El dolor no se ve. No hay una correlación entre lo que duele y lo que se ve. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de los diagnósticos y por eso hay que ser siempre cauto a la hora de la indicación quirúrgica. Yo he estado en una mesa redonda con neurocirujanos y algunos dicen que el mejor neurocirujano es el que menos opera. Quiere decir que el dolor hay que ver si es quirúrgico o no es quirúrgico. Si el dolor está claro que no es quirúrgico, nosotros ayudaremos a nuestros pacientes, pero haciendo siempre
la terapia menos invasiva posible. El dolor no se ve, no hay una correlación entre la imagen y el dolor. Siguiente. La disfunción craneomandibular como síndrome de sensibilización central. ¿Qué subyace? Pues subyace el aumento de sustancias inflamatorias como son factores de necrosis tumoral, sopa bioquímica, y ya hay autores comparando y estudiando, y hay trabajos donde se habla de la comorbilidad entre la disfunción craneomandibular, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, la cefalea crónica o el síndrome de colon irritable. Todo eso está relacionado. Son síndromes donde hay alteraciones generales ya de determinados mecanismos, en un paciente más y en otro menos, en uno más, unos mecanismos determinados y en otro menos. Con lo cual los clínicos a veces nos cuesta mucho trabajo interpretar, porque no hay dos pacientes iguales. La clínica es muy diferente de un paciente a otro. Tendremos que jerarquizar qué es lo que más le afecta a la calidad de vida de nuestro paciente para hacer una estrategia de tratamiento adecuada. Eso es lo que hacemos en las unidades de dolor modernas. Siguiente. Cefaleas crónicas y sensibilización central. He cogido este trabajo porque llama la atención que da igual que sea una cefalea tipo tensional o que sea una cefalea tipo migraña. Al final el mecanismo es el mismo. Estamos hablando de lo mismo. No tiene que ver con el tipo de cefalea que sea. Estamos hablando que los mecanismos son iguales. Son mecanismos que hemos estudiado ya de sensibilización. Siguiente. Más trabajos. Hay un trabajo donde habla de la evidencia de osteoartritis, lumbalgia y fibromialgia, síndrome de sensibilización central. Es la comorbilidad. En esos tipos de dolores coexisten los mismos fenómenos neuronales. El dolor crónico, lo mismo. Siguiente, cualquier dolor se puede cronificar. Y ahora vamos a hablar un poco de dolor periférico, de la sensibilización periférica. Yo puedo explorar, como ocurre en el dolor miofascial, zonas periféricas que son gatillos, ya lo hemos visto, de un dolor determinado. Nosotros, en la Universidad de Granada, en el Instituto de Neurociencias, hicimos unos trabajos midiendo puntos gatillo en pacientes con migraña. Resulta que los pacientes con migraña tienen puntos gatillo, tienen puntos que cuando los estimulamos, puntos periféricos, muy superficiales, que cuando los estimulamos disparan el dolor que el paciente reconoce como migraña. Vale. Entonces, lo primero que hicimos es un estudio de esos puntos. Se ve en el primer trabajo. Y llegamos a la conclusión de que cuanto más tiempo lleva el paciente con migraña, más puntos tiene. Y cuanto más fuerte es el dolor del paciente, más hiperalgesia tiene, más puntos tiene. Luego hay un reclutamiento periférico, a nivel periférico, según la excitabilidad central. Ya estamos hablando de comunicación de hiperexcitabilidad entre la primera neurona y las demás neuronas, y las neuronas centrales. Hiperexcitabilidad centro-periférica. Nosotros, cuando vimos que había unos interruptores del dolor, había una hipersensibilidad periférica que daba lugar al disparo del dolor, en este caso migraña de los pacientes, pensamos que si esos interruptores yo los bloqueo, ¿qué pasa? Entonces, en el segundo trabajo se ve cómo lo que hicimos fue hacer infiltraciones subcutáneas, sin infiltrar el músculo para que no hubiera problema a la hora de la discusión, si tiene que ver la musculatura o no, o sea, solo subcutáneo. Subcutáneo porque se trataba de bloquear receptores del dolor. Donde más receptores del dolor hay por milímetro cuadrado es debajo de la piel. Lógico, es lo que nos relaciona con el mundo. Entonces, hicimos inyecciones pequeñas de ropivacaína, el anestésico local que más dura, silenciando esos puntos de dolor. Y vimos que cuando silenciábamos muchas veces esos puntos de dolor, podíamos reeducar el sistema nociceptivo y los pacientes mejoraban. Hicimos series de 3 meses, una infiltración por semana, y los pacientes tenían mejorías significativas. Obviamente, cuanto peor estaban, más mejoraban. Pero había pacientes que mejoraban el dolor de una manera muy significativa. Había pacientes que mejoraban un 60, un 70% sus crisis de migraña. O había pacientes que, donde no funcionaban los fármacos de acción central, esos fármacos que actúan en segunda, tercera neurona, ya empezaban a funcionar. Quiere decir que si yo modulo la actividad periférica, también puedo ayudar a modular desde la periferia la actividad central. Por eso es importante la infiltración periférica. La infiltración periférica ha demostrado, ha habido más trabajos posteriores en fibromialgia, que puede modular el dolor central. Ya estamos hablando de un vínculo centro-periferia, centro-periferia.
Hicimos otro trabajo, que es la tercera publicación, que yo le tengo especial cariño, que fue en pacientes con cefalea en racimo. Vimos que en pacientes con cefalea en racimo, donde hay un componente ya autonómico importante, del sistema nervioso autónomo importante, las reacciones neurovasculares, todo eso también mejoraba. Luego aquí nos hacemos una idea de qué estamos hablando, de cómo los caminos del dolor son infinitos, de las grandes encrucijadas que se establecen en el sistema nervioso digestivo con los demás sistemas neuronales que regulan todo. Estamos hablando de sensibilización central y periférica. En la siguiente diapositiva se ve un trabajo muy interesante en pacientes con fibromialgia, que es como el paradigma de los síndromes de sensibilización central, donde se ve cómo a nivel periférico hay alteraciones, y esas alteraciones mantendrían el wind-up. Como se ve en la diapositiva, esas alteraciones, que son alteraciones en el ADN muscular, patrones de desmineralización en las fibras periféricas, todo eso, interleuquinas proinflamatorias subcutáneas, todo eso mantendría esa hiperexcitabilidad central desde la periferia. Pero a la misma vez, si mi paciente tiene mucho dolor central, mucha hipersensibilidad central, por lo que hemos visto antes, notará más los estímulos periféricos. Fijaros que hay un vínculo centro-periferia en el dolor. El dolor central hace que el estímulo periférico me duela más y la sensibilización periférica, secundaria o primaria, hace que yo note más el dolor central. Siguiente. Luego, ¿qué hago yo para tratar a mis pacientes con estas perspectivas? Pues tengo que jerarquizar. Siguiente. El dolor mixto significa estrategia multidisciplinar. Hay publicaciones que demuestran que el paciente tiene que tener educación, tiene que saber de qué va el dolor. Todo esto nosotros hacemos seminarios para pacientes, porque tienen que saber por qué sienten lo que sienten y por qué tienen esos estímulos, esas sensaciones tan diversas. Lo mismo tienen urgencia urinaria, que les salen llagas bucales, que tienen sensibilidad al sol o que tienen colon irritable, porque tienen una disfunción craneomandibular, que es lo que más les limita la calidad de vida, o una lumbalgia, o una fibromialgia. Entonces tenemos que entender a los pacientes y nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes. La educación es fundamental. El paciente que sabe de mecanismos del dolor vive lo que le pasa de otra manera. Lo vive con menos ansiedad, tiene menos miedo y proyecta menos en el entorno familiar. Significa menos culpabilidad. Eso lo hemos experimentado en nuestra unidad de dolor, llevamos años trabajando con eso y también hay alguna publicación por ahí. Hace falta, por tanto, diferentes expertos, diferentes profesionales del dolor, fisioterapeutas, psicoterapeutas, diferentes especialistas médicos, todos expertos en dolor y diferentes aproximaciones, siempre para ayudar al paciente. No hablamos de curación. El paciente tiene que saber que el dolor crónico es una enfermedad, entre comillas, para siempre, aunque puede estar mucho tiempo sin brotes o mucho tiempo con más calidad de vida. Puede mejorar muchísimo su calidad de vida con un enfoque multidisciplinar. Pero a nosotros en particular no nos gusta hablar de curación, ¿vale? Y siempre intentar terapias lo menos invasivas, empezar desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo, ¿no? Hay una cuestión clave, dar prioridad a lo no invasivo, primero lo no invasivo. Si yo tengo una neuralgia del trigémino y le bloqueo la crisis neurálgica infiltrando un poco de anestesia en el mentoniano, no tiene sentido que busque el disparo en el ganglio de Gasser. Yo puedo hacer repetidas infiltraciones en el mentoniano y reeducar desde ahí esa hiperactividad trigeminal. De hecho, hay una publicación muy interesante donde carbamazepina, que sabemos que es de primera elección en neuralgia del trigémino, más infiltraciones periféricas, es más efectiva que carbamazepina sola. ¿Por qué? Porque estoy actuando a la misma vez a nivel central y periférico. Siguiente diapositiva. Y esa es una regla de oro para nosotros. Actuar a la vez en los diferentes estadios donde se cuece el dolor crónico. Actuar simultáneamente a nivel periférico y a nivel central. Esa es una gran clave. Y podemos hacer bloqueos periféricos a la vez que hacemos bloqueos centrales. Hacemos estrategias para disminuir el nivel de dolor central y periférico a la vez. Siguiente. Entonces, en general, el paciente tiene que conocer lo que le pasa. Tiene que tener una educación sobre medicina del dolor. El paciente tiene que tomar parte. Esto es un equipo y el paciente es fundamental. Hay pacientes no colaboradores. Esos pacientes tienen peor pronóstico.
Sabemos que hay cosas que mejoran la calidad de vida del paciente con dolor crónico, pero el paciente tiene que asumirlo. Y no existe la panacea de hoy para mañana. El paciente tiene que hacer ejercicio, el paciente tiene que comprometerse a hacer una dieta adecuada. Hay dietas de perfil analgésico. El paciente tiene que comprometerse a tomar una medicación, a tomar un suplemento. Y luego podemos decir qué armamento tengo yo para el dolor central y qué armamento tengo yo para el dolor periférico. Pues en el dolor central me puede ayudar el ozono sistémico. Estamos aquí para hablar de ozonoterapia y medicina del dolor. Pero hemos estado hablando de neuromodulación, hemos estado hablando de distorsión de las comunicaciones neuronales. Luego los fármacos neuromoduladores me pueden ayudar. Esos fármacos son los fármacos que restablecen una relación interneuronal más adecuada. Por eso, y al paciente hay que explicárselo, para el dolor crónico utilizamos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, antiepilépticos, pregabalina, gabapentina, quetiapina, olanzapina, clonazepam, fármacos que me ayuden a modular esa hipersensibilidad central de mi paciente, para que yo pueda trabajar con el paciente y hacer más cosas con el paciente. Por ejemplo, para el dolor central podemos utilizar sueros de lidocaína endovenosa. La lidocaína bloquea la actividad del sistema digestivo, la ketamina todavía más. En los pacientes con fibromialgia se ha visto que si se le pone un suero de lidocaína o de ketamina, el dolor se bloquea. Si le ponemos un suero de morfina, no se bloquea. No es un dolor dependiente del sistema opioide. El sistema opioide, cuando hay dolor por sensibilización central, es poco efectivo. Podemos hacer bloqueos epidurales, podemos hacer psicoterapia. La psicoterapia también ayuda a nivel central, ayuda a remodular toda esa dinámica de hiperexpresión central que hemos estado hablando. Siguiente diapositiva, aquí vemos estrategias en el dolor periférico. Fisioterapia, ejercicio, lidocaína tópica, o sea, anestésico local tópico que hace que se aminore un poco esa hipersensibilidad periférica que hablábamos. Capsaicina, la capsaicina ¿qué hace? Agotar la capacidad de la primera neurona para producir sustancia P, que es un activador, un excitador. Agoto la primera neurona. La capsaicina, sabéis que es un extracto de guindilla que hay que utilizarla con cuidado porque es muy irritante para las mucosas, pero el paciente la tiene que poner cuantas más veces mejor, porque tiene que agotar su neurona. También puede hacer bloqueos de plexos, bloqueos de troncos nerviosos periféricos o bloqueos de los puntos gatillo periféricos. Nosotros en esos bloqueos utilizamos la ozonoterapia. Utilizamos anestésico local, mepivacaína normalmente, porque así es más rápida, e inmediatamente añadimos ozono en nuestros bloqueos periféricos. Siempre sabemos añadir ozono, porque el ozono es efectivo en el dolor periférico y central. Y luego estamos con los tratamientos de rescate. ¿Qué hacemos cuando un paciente viene con una crisis grande? Pues tenemos que bloquearle el dolor. Los bloqueos periféricos, las infiltraciones periféricas me sirven tanto como tratamiento o como rescate. Bloquean una crisis de migraña, infiltrando los puntos gatillos, poniendo un poco de anestesia subcutánea podemos frenarla perfectamente. Analgésicos de rescate, pues los antiinflamatorios, sean esteroideos o no, normalmente no son efectivos a largo plazo y los pacientes vienen tomando muchísimos antiinflamatorios, lo cual tiene unas contraindicaciones enormes. No hay que tomar tanto antiinflamatorio. El paciente tenemos que enseñarle que discrimine lo que le ayuda y lo que no le ayuda. Por eso a veces es bueno mandar al paciente un diario de medicación, porque el paciente con el diario podrá saber lo que le ayuda realmente o lo que no le está ayudando. Lo que no sirve, no se toma. Y luego, pues según el tipo de dolor, pues tristanes, ergóticos, opiáceos, benzodiazepina como ayuda. O sea, tenemos una estrategia farmacológica también para el rescate, para los momentos de crisis. Pero se trata de ayudar a vivir. Yo puedo tener mucha más calidad de vida si tengo una crisis o dos al mes, en vez de tener una crisis cada 2 días. Eso es un triunfo en medicina del dolor. Siguiente. Y una vez que hemos hablado de todo esto, pues terminamos con la ozonoterapia. La ozonoterapia es una realidad médica. Ahí tenéis excelente libro para quien quiera
formarse en ozonoterapia, tanto médica como odontológica, que es la particularidad que tiene este libro, y un libro muy riguroso con un nivel de evidencia científica elevadísimo, que es lo que hace falta en ozonoterapia. Aumentar la evidencia importante que ya hay. Recordemos que la evidencia de la ozonoterapia en medicina del dolor es del más alto nivel. Siguiente. Si nosotros infiltramos ozono, estamos oxidando. El ozono sabemos que es un oxidante. Ya el auditorio sabe de qué va la ozonoterapia. Si es un oxidante, estoy oxidando. Si oxido los enzimas proteolíticos, estoy parando el daño tisular. Si oxido el agua del suero del líquido intersticial, pues estoy produciendo peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno estimula la regeneración de los cartílagos, de los condocitos, promueve la regeneración y es un buen neuromodulador también. Si yo oxido los receptores del dolor, si yo oxido esos receptores, estoy produciendo un silencio aferente. Estoy produciendo lo mismo o parecido a cuando ponía las infiltraciones de ropivacaína subcutánea. Si yo infiltro ozono, también estoy oxidando esa sopa bioquímica de la que tanto hemos hablado. Toda esa sopa bioquímica la oxido y la anulo. También el ozono infiltrado pues bloquea, oxida la actividad de las citoquinas proinflamatorias, que sabemos que formaban parte también de esa sopa bioquímica, la fosfolipasa A, que es muy importante en la inflamación. Lo que estoy teniendo un efecto analgésico, antiinflamatorio, antiedema, con la infiltración periférica de ozono. Siguiente. Esto es un trabajo muy interesante donde se ve que la infiltración periférica de ozono, desde la periferia, valga la redundancia, puede modular la expresión de genes del sistema nervioso central responsables de la alodinia y de la hipersensibilidad. La infiltración periférica de ozono puede ayudarme a modular el dolor no solo en la periferia, como hemos dicho, con su efecto analgésico, antiedema, sino a nivel central. Es un trabajo muy interesante del doctor Lamberto Rey, que tenemos ustedes tienen la suerte de contar con él estos días. Siguiente. Ya, por tanto, hay evidencia científica elevada de la ozonoterapia en medicina del dolor. Aquí tenemos una revisión de la Cochrane en dolor lumbar, diciendo que la ozonoterapia es de primera elección, es superior a la radiofrecuencia, es superior a la cirugía, es superior a las infiltraciones con esteroides. Tenemos otra revisión sistemática, siguiente. Tenemos revisiones, ensayos clínicos y revisiones en dolor de rodilla con ozono, publicadas en revistas de impacto, reconocidas científicamente. Siguiente. Y en una revisión que hicimos nosotros, en la revista de la Sociedad Española del Dolor, pues se puede ver cómo hay una gran cantidad de aplicaciones de la ozonoterapia, de trabajos menores, digamos, donde la ozonoterapia se ha utilizado en todo tipo de dolor de tipo biomecánico. En casi no hay articulación donde no se haya utilizado la ozonoterapia como analgésico, como reparador, como antiedema, como antiinflamatorio, como elemento terapéutico importante. Y sobre todo recordar que el riesgo es mínimo, que el ozono es muy bien tolerado, el riesgo es mínimo y no tiene las contraindicaciones de los corticoides, no puede cristalizar, no puede afectar al sistema inmune, no puede afectar a un diabético, no puede afectar el estado emocional. Los problemas de los corticoides no los tiene la ozonoterapia. Entonces la ozonoterapia es futuro médico, pero ya es una realidad. Ya hay evidencia científica suficiente en el campo de la medicina del dolor. Siguiente. En la ozonoterapia, a nivel en enfermedades de dolor con sensibilización central, pues realmente hay muy poco. Este trabajo es del doctor Clavo, excelente investigador, donde comunica que mejora el dolor de cabeza en pacientes con cefaleas refractarias con autohemoterapia. Siguiente. Nosotros hicimos unos trabajos en pacientes con fibromialgia, esto es, pacientes muy refractarias
a un plan de tratamiento donde había infiltraciones, fisioterapia, educación. Las que seguían peor, pues le pusimos ozonoterapia endovenosa por vía indirecta. Y los pacientes no mejoraron de forma espectacular, pero en general sí. Y una cosa importante, disminuyeron muchísimo la ingesta de medicación, que sabemos que es un patrón que es un parámetro de mejoría también. O sea, tomaron muchísima menos medicación. Animados por eso, hicimos un trabajo siguiente, que sí está publicado, donde utilizamos la ozonoterapia sistémica por vía rectal en pacientes con fibromialgia. Utilizamos los mismos parámetros de medida que con nuestras publicaciones en psicotropos. Que tenemos publicaciones pues, con antipsicóticos, con antidepresivos, pues utilizamos las mismas escalas. El FIQ, el Fibromyalgia Impact Questionnaire, mejoró significativamente, pero mejoraron casi todos los parámetros de la enfermedad. Mejoró el sueño, mejoró el dolor, mejoró la fatiga crónica. Los pacientes no mejoraban nada de una manera muy espectacular, pero sí había mejorías estadísticamente significativas en casi todo, lo cual mejoró mucho la calidad de vida de los pacientes. De hecho, en los test de calidad de vida SF12, las mejorías fueron muy evidentes. Pero esto es una parte del tratamiento de la ozonoterapia o cualquier dolor por sensibilización central. Hay que hacer que el paciente duerma, hay que hacer que el paciente no tenga ansiedad, hay que hacer bloqueos periféricos, pero todo ordenadamente. Siguiente. Y por último, ¿hasta qué punto la ozonoterapia periférica y sistémica no ayudaría más? Es el único trabajo que yo conozco en artritis de la articulación temporomandibular en un paciente de artritis reumatoide, donde hicieron dos grupos de pacientes. Son grupos pequeños, son trabajos que tienen limitaciones, pero lo bueno de la ozonoterapia es que casi nunca es mala. O sea, los efectos adversos que puede haber son los de una infiltración. De hecho, no lo he dicho antes, en el ensayo clínico de rodilla hubo más complicaciones en el grupo de placebo, donde se infiltraba nada, eran infiltraciones simuladas, infiltraciones sin añadir nada, sin añadir ningún tratamiento. Hubo más complicaciones por el pinchazo, por la inyección, que la de ozono. En fin, normalmente la complicación es la propia de una inyección. Bueno, pues volviendo a esta diapositiva, es muy interesante que los pacientes donde a la vez se le hizo infiltraciones periféricas, infiltraciones en la articulación temporomandibular y a la vez se le hizo ozonoterapia sistémica por vía rectal, mejoraron más que a los que solamente se le hacían infiltraciones de la articulación. Hay más trabajos, aunque sean pequeños, de infiltraciones de ozono periférico en artritis reumatoide, incluso con toma de biopsia, etcétera, muy interesante. Luego, parece que ambas terapias combinadas son más efectivas que separadamente. Siguiente, y llegado a este punto, resumimos el papel que tendría la ozonoterapia en la sensibilización periférica y central. Sabemos que el ozono, a nivel sistémico, pues reduciría la sensibilización central, que depende del estrés oxidativo, y el ozono sabemos que eleva los antioxidantes, superoximutasa, glutatemperoxidasa, catalasa, toda esa batería antioxidante nos va a ayudar, ya que el dolor crónico es un fenómeno de estrés oxidativo, reduce la inflamación, por lo que hemos hablado, reduce antiedema, es analgésico, y en infiltraciones periféricas nos ayudaría también a amplificar ese efecto positivo del bloqueo aferente que hemos hablado. En fin. Y ya, pues, dar las gracias. Siguiente. Muchísimas gracias y espero haber sido didáctico. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a mi amiga y a mi maestra, Silvia Menéndez, que la quiero mucho. Un beso desde aquí.